Entonces, ya entrando de lleno y para tener claro y aclarar varios conceptos y puntos que considero que son importantes, debemos saber que el embarazo es una condición inmunológica en la que el feto actúa como un injerto semi-halogénico. Esto va a expresar antígenos heredados del padre, los que al ser reconocidos como no propios de la madre, pueden generar una respuesta inmune de rechazo. El sistema inmunológico de la mujer no reconoce al embrión como propio, es un ente extraño, un ente externo, ya que se forman anticuerpos contra el tejido que expresa proteínas de origen paterno. O sea, va a haber un conjunto y hay que formar o hay que tratar de llevar a que eso sea un equilibrio. Como consecuencia, se impide la implantación embrionaria y esto puede dar lugar a una pérdida del embarazo, lo que conocemos como aborto, pero bueno, eso es otro tema y no lo vamos a tratar ahora. Ya hace varios años existieron los postulados de Billingham y Medawar que hablaban de la tolerancia inmunológica para explicar la falta del rechazo o simplemente el rechazo inmunológico. ¿En qué se basa esto? En que la existencia de una barrera de separación o existe una barrera de separación entre el feto y la madre. Hay una inmadurez antigénica por parte del feto, hay una disminución de la respuesta inmunitaria por parte de la madre y la inmunidad especial del ambiente uterino. Eso se decía ya en aquel momento, pero hoy en día esto toma mucha más importancia. Entonces hay una secuencia de mecanismos durante la tolerancia inmunológica. ¿Cuándo? ¿Dónde? En la concepción y en la fertilización, luego en la implantación de este huevo dentro del útero y definitivamente durante todo el embarazo, así como durante el embarazo ya al final, el embarazo a término. Y hay factores que van a estar íntimamente relacionados según el momento del embarazo o de la gestación, en algún momento más, en algún momento menos, como son los factores fetales, los factores maternos y definitivamente los factores placentarios. La constitución del trofoblasto velloso nos habla de que la focalización de que hay una focalización en la relación entre el útero y la placenta. Esto mediante se está produciendo la formación. Luego sabemos que existe una rápida diferenciación celular y después hablamos del trofoblasto extravelloso, cuando sabemos que hay proliferación celular, hay crecimiento celular, el sistema de anclaje cada vez va a ir más, se va a poner cada vez más fuerte y esto lo que va a hacer también es crear vascularización nueva o también la transformación vascular. Tenemos que hablar de la inmunidad innata durante el embarazo. Sabemos que el feto está protegido de forma intrauterina por diferentes barreras mecánicas, llámense protectoras o no, que son la placenta, el saco vitelino y el moco cervical. Hay células amnióticas que tienen actividad antimicrobiana y el líquido amniótico tiene propiedad bacteriostática. Estas dos cosas se fusionan y se relacionan entre sí. Luego, las células inmunológicas más abundantes, la interfase materno-fetal, son las células NK, las natural killer, que constituyen mucho más de la mitad, el 70% de todas las células inmunológicas presentes en el tejido, con función inmunomoduladora más que citotóxica. Esto es bastante curioso porque no es, el útero no es un órgano inmunológico como tal, pero al tener esta cantidad de células inmunológicas, pues puede ser considerado así. Para la evolución normal del embarazo, debe existir un balance entre las citoquinas proangiogénicas y antiangiogénicas. Esto es para generar un ambiente propicio para el desarrollo del embarazo, del producto, del feto como tal. Luego está la inmunidad específica, la adaptativa durante el embarazo. Durante el primer trimestre de embarazo existe un incremento en las células T, CD4, CD25, por lo que se ha propuesto que la función de esto es la regulación del proceso de implantación, porque estamos hablando de primer trimestre, inclusive mucho antes, las primeras semanas. Entonces sabemos que en los abortos espontáneos se ha observado una disminución en este número de células T.
en comparación con lo observado en embarazos normales que han seguido su secuencia. Esto se ha planteado igualmente o asimismo como en la preeclampsia. Sin ánimos de tener una presentación y una charla ahorita de preeclampsia, definitivamente voy a tocar varios puntos que son importantes. Sabemos que la preeclampsia, o en la preeclampsia, hay un desequilibrio entre prostaciclina y tromboxano. El papel del óxido nítrico es importante. Hay una susceptibilidad genética. Hay varias causas inmunológicas, que ya las vamos a tocar. Hay una alteración en la reactividad vascular y en el riego sanguíneo, y la disminución del volumen vascular y la filtración glomerular. Dentro de las causas inmunológicas, tenemos que entender y saber que esto lo que va a producir es una alteración de la implantación placentaria. Sabemos que cuando hablamos o nos llega a la cabeza la palabra preeclampsia, sabemos que de alguna u otra forma ya está relacionado con la placenta. Entonces, la alteración de la implantación placentaria y de los factores circulantes con capacidad de hiperactivar este endotelio vascular. Hay factores de riesgo para la preeclampsia, como son los padecimientos inmunológicos, algunos de los que vamos a tocar un poco más adelante, como síndrome antifosfolipídico, las trombofilias y las dislipidemias. De hecho, la presentación que me continúa del doctor Calderón es justamente de las trombofilias. Entonces, dentro de la preeclampsia hay un consenso. ¿Qué dice este consenso? La hipertensión arterial materna tiene una mayor frecuencia en la prematurez. Hay mayor incidencia de neonatos con bajo peso al nacer. Hay una disminución del flujo placentario, lo que va a su vez a afectar el crecimiento fetal. Este es el consenso. Esto es lo que se ha dicho. Pero tenemos aparte un conocimiento. Sabemos que la preeclampsia o la hipertensión arterial materna puede producir o produce un retraso en el crecimiento fetal. Hay una mayor incidencia de neonatos con peso bajo al nacer y hay una mayor morbi-mortalidad de neonatos de peso normal. Definitivamente el bajo peso al nacer se relaciona con una incidencia mayor de hipertensión arterial y la enfermedad cardiovascular en el adulto. Por eso es que muchas veces hay que hacer seguimiento de estas pacientes con preeclampsia una vez ya finalizan su embarazo. Hay gestaciones en los extremos de la edad reproductiva, jóvenes y mayores, donde se ve más incidencia, y definitivamente la gravidez también forma un papel fundamental entre nulíparas y multíparas. La preeclampsia es una enfermedad provocada por un fenómeno de inadaptación inmunitaria de la madre a la unidad fetoplacentaria. Contiene antígenos paternos que son extraños para la madre y se supone son los responsables de desencadenar el proceso inmunológico. Este proceso inmunológico es el que provoca el daño vascular, causante directo de la aparición de la preeclampsia. Entonces, en la preeclampsia hay un mecanismo inmunológico que a su vez nos va a llevar a la paciente a que haya una tolerancia inmunológica, que definitivamente esto va a disminuir cada vez más con el tiempo, tanto así que se habla de hasta 10 años después de una primera gestación. O sea, va a quedar una memoria hasta dentro de 10 años después de esa primera gestación que pudo haber sido causada con preeclampsia. Debemos identificar los antecedentes de esta paciente, de esta madre, factores de riesgo, por supuesto que la consulta preconcepcional es fundamental y el control prenatal. Ya dejamos la madre, ahora vamos a hablar del feto, la inmunidad en el feto. El sistema inmune fetal posee células precursoras del sistema hematopoyético. Se van formando a lo largo de la vida intrauterina, de la vida fetal. A partir del saco germinal hasta la 3ª semana, a partir del hígado fetal hasta la 8ª semana y de la médula ósea desde el 5º mes de gestación, más o menos desde las 20-22 semanas. Definitivamente todo esto ligado a los órganos, el hígado, el timo, el vaso y la médula ósea. Entonces,
La vida intrauterina, hay factores que tenemos que tener presente, como son la vida intrauterina, el microambiente especializado. Vuelvo y repito, hoy todo este tema del ambiente y la microbiota, que es otro tema apasionante, está muy de moda y forma parte de todo esto. Este microambiente especializado, en este caso formado por la médula ósea y el timo, la estimulación, la proliferación y la diferenciación celular, y definitivamente, como ya hemos tocado, el sistema inmune innato y adaptativo que va a ir surgiendo. Las células, hay células fundamentales, células que tienen mayor participación unas que otras. Los macrófagos, las células T precursoras, las células natural killer que ya las comentamos, las células B, células presentadoras de antígeno, las inmunoglobulinas D, G, A y M. Pongo quizás en naranja, en amarillo, las IgG porque son las más importantes en relación a las que atraviesan la barrera placentaria. Entonces ya por ahí juegan un papel quizás más puntual que las otras. Las células T, CD4, CD8 y los monocitos. Entonces, el principal estímulo para que la maduración postnatal de la función inmune son las señales del ambiente microbiano. Otra vez, ese concepto microbiota que tanto estamos escuchando y tocando hoy en día. Particularmente en el tracto gastrointestinal con la formación de la flora microbiana. Se producen múltiples cambios en los niveles de inmunoglobulinas desde el nacimiento hasta los 8 o 10 años de vida de este bebé, en que se estabilizan y se siguen formando. Entonces, hay un medio ambiente intrauterino protector, un buen aporte de anticuerpos maternos, hay un sistema inmune capaz de reaccionar más, menos, pero que reacciona, hay una capacidad de respuesta limitada, porque todo está en formación, y definitivamente la facultad temprana de sintetizar las inmunoglobulinas. Ya esta inmunidad en el neonato, al nacimiento, el niño tiene su sistema inmunológico completo, aunque inmaduro. Todavía no funciona al 100%, pero sí forma parte ya de él. Hay múltiples anormalidades en el desarrollo, lo que va a producir una alta incidencia de infecciones. El recién nacido carece de memoria inmunológica, la va a ir formando a lo largo del tiempo. Hay una débil producción específica de anticuerpos. La única inmunoglobulina que los neonatos sintetizan normalmente es la IgM. El mecanismo protector de la leche materna al tracto intestinal, fundamental, ya conocemos todas las inmunoglobulinas y la protección que tiene la leche materna. Los cuadros infecciosos en el recién nacido son causa importante de la morbimortalidad, pudiendo llegar hasta un 30%. Y la exposición prenatal y postnatal a productos microbianos ambientales. Simplemente estar en contacto con el medio ambiente. La inmadurez tiene un tema importante porque sabemos que podemos estar presentes frente a embarazos, fetos prematuros, nacen antes de tiempo, entonces la inmadurez de estos órganos y sistemas juegan un papel fundamental porque definitivamente no hay un desarrollo completo todavía. Sabemos que a menor edad gestacional hay una mayor gravedad y frecuencia y los tratamientos por lo general tienden a ser mucho más complejos y más difíciles de que sean captados. La adecuación a las condiciones que demanda la vida extrauterina, vienen de una vida intrauterina cómoda, perfecta, y los o ya son expuestos afuera del útero, que es cuando empiezan los problemas. El sistema inmune insuficiente con respuesta leve a varios estímulos antigénicos. El 33% de los neonatos con peso menor a 1,5 kg desarrollan hipogamaglobulinemia. La susceptibilidad a infecciones bacterianas, piógenas y sepsis es mucho más fácil y mucho más frecuente. Y definitivamente las manipulaciones médicas, múltiples procedimientos que se tengan que hacer para diagnósticos y tratamientos, procedimientos invasivos, definitivamente el ambiente hospitalario, y todo esto va a desfavorecer a este feto, a este bebé prematuro. Volviendo un poco al tema del concepto de tolerancia fetal, definitivamente hay factores que favorecen
o ayudan a esta tolerancia, como son la acción inmunomoduladora dependiente de la secreción hormonal. Las hormonas juegan un papel importante. La progesterona, el Progesterone Induced Blocking Factor, la hormona de crecimiento placentaria, juegan un papel fundamental que no me quiero meter en esto porque no es tema de la conferencia, pero definitivamente sabemos que el tema hormonal tenemos que tenerlo presente. Hay un camuflaje de antígenos fetales que van a favorecer a la tolerancia para que pueda funcionar y definitivamente la actuación de las citoquinas que puedan presentar. Esta imagen lo que nos quiere decir, o lo que trata de decirnos, es que la interacción inmunológica entre el feto y la madre es existe una comunicación paradójica que está regulada por la presentación de los antígenos fetales y la reacción al sistema inmune de la madre. O sea, va a haber un choque celular, por llamarlo de alguna manera. Ciertos avances en la comprensión de las anormalidades en la relación materno-fetal, en la unión placentaria, todo se basa a partir de la placenta, que pueden provocar trastornos gestacionales, para bien o para mal. Y el crecimiento inmunológico de la gestación es vital para el mantenimiento de la misma, porque es ahí donde esto va a ser, o los anticuerpos van a actuar de una manera u otra, y donde vamos a ver si hay anormalidades o no, donde se puedan producir abortos o secuencias de embarazo. Todo esto para decir, o ya conocer, que el embarazo exitoso se considera como un ejemplo biológico de adaptación de trasplante semialogénico, porque estamos hablando frente a dos órganos o sistemas apartes, diferentes, que definitivamente van a tratar tratan de unirse, y si no, pues surgen condiciones que van a dificultar esto. Unas más, otras menos, pero ese es el fin. Entonces, en estas uniones, el feto semialogénico está protegido del ataque del sistema inmune materno. Del feto hacia la madre y por supuesto que también de la madre hacia el feto, pero en menor proporción. Hay enfermedades autoinmunes propias que están íntimamente relacionadas o pueden estar íntimamente relacionadas con el embarazo. Como ya dije al principio, recordar que el embarazo actúa como si la madre tuviera una enfermedad, y definitivamente el sistema inmune está de una u otra forma suprimido. Entonces, sabemos que hay patologías reumáticas que suelen afectar a la mujer en edad fértil, es lo más frecuente. Se trata de un grupo de enfermedades características por la producción anormal de autoanticuerpos por parte del sistema inmune materno que pueden producir daños en múltiples órganos y sistemas, en el caso de los sistémicos, o en las articulaciones, hablando específicamente de las artritis inflamatorias. Actualmente las enfermedades autoinmunes se han vuelto más y muy conocidas entre la población, pero siguen rodeadas de mitos y de informaciones incorrectas. Cada vez van surgiendo más cosas y definitivamente hay que ir yendo al día. Una de ellas es la afectación de la maternidad. Hace tiempo era así, hoy ya sabemos que todas tienen tratamiento y se pueden ir controlando. El embarazo estaba desaconsejado para estas pacientes que sufrían o padecían de estas enfermedades, pero la capacidad de concebir es la misma que la de las mujeres sanas. Los trastornos autoinmunitarios son 5 veces más comunes en las mujeres en relación a los hombres, y la incidencia tiende a aumentar durante los años reproductivos. Por lo tanto, en general, estos trastornos aparecen y se ven mucho más frecuentes en las mujeres embarazadas. Con el avance de la investigación, nosotros como médicos debemos conocer los medicamentos que controlan la enfermedad y los que están desaconsejados en la etapa de fertilidad. Más aún si aparte de esto estamos frente a una enfermedad inmunológica. Por lo que es posible conseguir un embarazo de éxito y apostar, entre otras cosas, por la lactancia materna si se planifica previamente en un equipo multidisciplinar. Esto lo comento porque el tema de la lactancia materna hasta hace unos años atrás era también un tabú cuando se nombraba o se relacionaba con patología inmunológica. Entonces, tocando 3, 4 puntos o patologías inmunológicas relacionadas con el embarazo,
Una de ellas, la primera, es el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, que es un trastorno autoinmune que predispone a los pacientes a la trombosis causadas por autoanticuerpos contra ciertas proteínas de unión a fosfolípidos que de otra forma protegen contra la activación excesiva de la coagulación. Durante el embarazo, esto aumenta y puede producir una defunción fetal, un óbito, hipertensión inducida por el embarazo, preeclampsia y una restricción del crecimiento intrauterino. Todo esto relacionado con temas vasculares. El tratamiento y la profilaxis con anticoagulantes, la aspirina a dosis bajas durante el embarazo, al inicio del embarazo, ya es bien conocido por nosotros y tiene es un tratamiento largo durante el embarazo. La púrpura trombocitopénica inmunitaria, que es mediada por la IgG antiplaquetaria materna, tiende a empeorar durante el embarazo y aumenta el riesgo de morbimortalidad materna. Los corticoides reducen los niveles de esta IgG, producen remisión de la enfermedad y a la mayoría de las mujeres, pero hay mejoría sostenida solo en la mitad de los casos. Aunque la IgG, como lo comenté anteriormente, tiende a cruzar la barrera placentaria, es muy rara vez causante de trombocitopenia fetal o neonatal. Los niveles de anticuerpos antiplaquetarios maternos no pueden predecir el compromiso fetal. Ya el riesgo de hemorragia intracraneal neonatal debido a trombocitopenia inmunitaria materna no se ve afectado por el tipo de parto ni por el trauma durante el nacimiento, llámese parto o cesárea. La miastenia grave, otra condición, varía o puede variar su ciclo durante el embarazo. Los episodios agudos pueden requerir un aumento de dosis de agentes anticolinérgicos, aumentar las dosis de neostigmina que pueden causar síntomas de exceso de colinérgicos como varios dolor abdominal, diarrea, vómitos, aumento de la debilidad. Y durante el trabajo de parto, las mujeres pueden requerir asistencia respiratoria y son extremadamente sensibles a los agentes depresores, llámense sedantes, opiáceos, sulfato de magnesio, etc. Y como la IgG responsable de la miastenia, ya sabemos que cruza la barrera placentaria, una miastenia transitoria aparece o puede aparecer en el 20% de estos neonatos. La artritis reumatoide puede comenzar durante el embarazo, puede aumentar su frecuencia durante el periodo posparto, pero en general, a lo largo del tiempo, va a terminar desapareciendo. Ahora, con respecto al feto, no se ve especialmente afectado, pero el parto puede ser difícil si las articulaciones de la cadera de la mujer o la columna dorsal se encuentran afectadas. Esto va a haber que estudiarlo ya en el último trimestre de embarazo y a veces se nos pasa por desapercibido. El lupus eritematoso sistémico, otra condición inmunológica, puede aparecer a veces de primera instancia durante el embarazo. Las mujeres con antecedentes inexplicables de fetos muertos, luego que se hacen sus antecedentes y se estudia el caso, aparecen diagnosticadas como lupus eritematoso sistémico por fetos de restricción de crecimiento, inclusive partos pretérmino y además de abortos espontáneos que pueden ser recurrentes o a repetición. Las complicaciones pueden ser, definitivamente, como lo dije ya, restricción del crecimiento fetal, parto prematuro debido a la preeclampsia y un bloqueo cardíaco congénito debido a los anticuerpos maternos que pueden atravesar la placenta. Algo importante es que los neonatos pueden presentar anemia, trombocitopenia, leucopenia y estos trastornos tienden a resolverse durante las primeras semanas después del nacimiento, cuando los anticuerpos fetales ya desaparecen. En todo caso, creo que nos tenemos que quedar con que las enfermedades, no llamarlas enfermedades, las condiciones inmunológicas durante el embarazo definitivamente nos van a afectar o van a afectar la continuación del embarazo.
hay que tenerlas presentes, hay que saberlas diagnosticar y hay que saberlas tratar. Siempre teniendo presente los principios de ética que tenemos que manejar en todo momento, la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia, tanto para la madre como para el feto. Recordar que estamos frente al binomio madre-hijo. Estas son condiciones o características que yo siempre las comento porque independientemente de que seamos médicos o no, tenemos que trabajar con ellas de la mano y tenerlas siempre presentes, como son la vigilancia, la insistencia, el ojo clínico, la dedicación y la perseverancia. Sin esto, si no vemos a más, si no vemos más allá, nos podemos quedar en el sitio, no adelantamos más y definitivamente eso no va a ser beneficioso para el tema o para la paciente que tengamos enfrente. Y un mensaje para terminar. A veces cuando nos vamos a tomar una foto, sonríe, pero no solamente para la foto, debemos de sonreír para la vida y siempre ver hacia adelante.